Hoy vamos a meternos en la perturbadora historia de John Wayne Gacy, un hombre que escondía una de las facetas más oscuras y terroríficas detrás de un disfraz de payaso. Conocido como Pogo, el payaso asesino, Gacy sembró el terror en los años 70, cometiendo actos inimaginables mientras mantenía una fachada de hombre ejemplar, hombre bueno y hombre responsable. Vamos a desglosar su vida, sus crímenes y el impacto que dejó en la sociedad. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia estuvo marcada por el trauma y el abuso. Su padre, John Stanley Gacy, era un hombre severo y violento, cuya agresividad y alcoholismo lo volvían peligroso. Maltrataba a su esposa y especialmente a John, su único hijo varón. John era todo lo contrario a lo que su padre esperaba. No era fuerte ni atlético y su afección cardíaca y sobrepeso lo limitaban físicamente. La madre de John, Marion Elanie Robinson, trabajaba en una farmacia y era una figura de amor y aceptación para su hijo. Sin embargo, el daño emocional ya estaba hecho. A los 9 años, John fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, un trauma que decidió ocultar por miedo a la reacción de su padre. Este evento añadió otra capa de dolor y silencio a su complicada vida. En la escuela, John presentaba dificultades para socializar debido a sus problemas de salud, lo que lo llevaba a desmayos repentinos y lo hacía sentir aún más aislado. Buscaba desesperadamente la aceptación que no encontraba en casa, pero sus esfuerzos eran en vano. Durante su adolescencia empezó a luchar con su identidad sexual, sintiéndose confundido y reprimido. Sabía que era homosexual, pero el miedo a la reacción de su padre lo llevó a ocultar sus sentimientos. A los 19 años, harto de la situación, John se escapó de casa y se fue a Las Vegas, donde encontró trabajo en una funeraria. Fue allí donde comenzó a manifestar un comportamiento muy extraño y espeluznante. Una noche, mientras trabajaba solo, se acostó al lado del cuerpo de un joven fallecido, abrazándolo y acariciándolo. Este acto lo dejó profundamente perturbado y, aunque no lo entendía, decidió volver a Chicago, llevándose consigo los demonios de su pasado y los nuevos miedos que comenzaban a surgir. De regreso en Chicago, Gacy decidió matricularse en la Northwestern Business para estudiar negocios. Se graduó en el año 1963 y al año siguiente consiguió un trabajo en una zapatería de Springfield, Illinois, donde también trabajaba como aprendiz de gestor. Esto le permitió independizarse de sus padres y comenzar una nueva vida lejos de su familia disfuncional. Su sueño era convertirse en un empresario exitoso. En febrero de 1964, mientras trabajaba en la zapatería, conoció a Marlene Myers. A pesar de su orientación sexual, John Gacy decidió casarse con ella para ocultar su homosexualidad y formar una familia tradicional. El padre de Marlene, impresionado por John, le compró 3 restaurantes de la cadena de pollo KFC en Waterloo. John y Marlene formaron su familia, teniendo a su primer hijo Michael en el año 1966 y a su hija Cristina al año siguiente. Por primera vez en su vida, el padre de John le expresó su orgullo y le pidió disculpas por todos los malos tratos de su infancia. Esto se lo dijo cuando fue a visitar a su nieto. En 1967, Gacy fue condenado por sodomía y abuso sexual a menores, cumpliendo solo 1 año y medio de una condena de 10 años. Este fue su primer encuentro con el sistema penal, pero no el último. En 1972 cometió su primer asesinato. Timothy McCoy, un joven de 16 años. Gacy descubrió que le excitaba matar, lo que marcó el inicio de una serie de asesinatos horrendos. Gacy se casó 2 veces y tenía una fachada de padre ejemplar y miembro activo de la comunidad. Trabajaba como constructor y era conocido por su carisma y ambición. Sin embargo, cometía actos inimaginables. Entre 1972 y 1978 asesinó al menos a 33 jóvenes, la mayoría entre 14 y 21 años de edad. Sus víctimas generalmente eran jóvenes, homosexuales o prostitutos, a los que atraía a su casa, los drogaba y asesinaba. Enterraba a sus víctimas en el sótano de su casa o los lanzaba al río. Gacy se divorció de su primera esposa Marlene en el año 1969 y se casó con Carol Hoff en el año 1972. Con Carol, Gacy parecía haber encontrado una estabilidad emocional y una vida familiar aparente. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, Gacy continuaba con sus actos terroríficos. Aprovechando la ausencia de su familia, Gacy cometía sus crímenes en casa, enterrando a sus víctimas en el sótano o en el patio trasero. Su método preferido era estrangular a sus víctimas después de haberlas torturado
torturado y abusado sexualmente. Uno de los aspectos más perturbadores de los crímenes de Gacy era su capacidad para mantener una vida normal y activa en la comunidad mientras cometía sus atrocidades. Participaba en eventos comunitarios, era miembro del Partido Demócrata y se disfrazaba de payaso para entretener a los niños en hospitales y orfanatos. Su personaje de payaso se volvió conocido y querido en la comunidad, lo que hacía aún más horrenda la realidad de sus actos. Gacy utilizaba diversas tácticas para atraer a sus víctimas, incluyendo engaños y promesas de trabajos o drogas. Una vez en su casa, las drogaba y las sometía a torturas y abusos sexuales antes de asesinarlas. Entre sus víctimas se encontraba Timothy McCoy, su primera víctima confirmada, y Robert Peace, cuyo asesinato desencadenó la investigación final contra Gacy. La policía encontró restos humanos y diversos objetos sospechosos en su casa, lo que llevó a su confesión de haber asesinado a más de 30 jóvenes. El 21 de diciembre de 1978, la policía registró la casa de Gacy y descubrió los restos de varias víctimas en el espacio subterráneo, en el sótano. Gacy fue arrestado y confesó haber matado a más de 30 jóvenes, a quienes torturaba antes de estrangularlos. Gacy fue detenido el 22 de diciembre de 1978 por posesión de marihuana. Confesó haber asesinado a más de 30 jóvenes y llevó a la policía a los lugares donde había desechado los cuerpos. Su confesión detallada y la evidencia encontrada en su casa llevaron a su juicio y condena. El juicio de John Wayne Gacy comenzó en febrero de 1980. La cantidad de pruebas y testimonios en su contra era abrumadora. Gacy fue declarado culpable de 33 cargos de asesinatos en primer grado y sentenciado a muerte por inyección letal. Pasó sus últimos 14 años en el corredor de la muerte, concediendo numerosas entrevistas y manteniendo su característico humor oscuro. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994, siendo sus últimas palabras "Kiss my ass", besa mi trasero. El caso de John Wayne Gacy ha dejado una profunda huella en la sociedad estadounidense y también en la cultura popular. Su historia ha inspirado a numerosas películas, documentales y libros, y su figura se ha convertido en un ícono del horror y terror. La imagen del payaso sonriente y malvado se ha grabado en la mente de muchas personas, y su legado sigue generando fascinación y miedo. John Wayne Gacy nos muestra cómo detrás de una fachada de normalidad y bondad puede ocultarse un monstruo capaz de cometer los actos más aterradores de la historia. Esto es un recordatorio de que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos. En pocas palabras, a la persona que uno menos cree puede ser tremendo loco, tremendo asesino o qué sé yo. Así que tengan cuidado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún próximo contenido. Si tienes alguna historia que te gustaría que contemos aquí, déjamelo escrito aquí abajo en los comentarios que con gusto lo voy a leer. Hasta la próxima y que el miedo te acompañe.